Lo más especial que Emma Coronel quería hacer con el Chapo fue revelado. El gran sueño de Emma Coronel con el Chapo. La ex reina de belleza también se queja de que la vinculen con el narcotráfico. Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, confesó en entrevista con Telemundo que su mayor sueño es compartir una vida normal con su esposo. Estar en alguna parte del mundo donde podamos estar tranquilos, podamos hacer la vida como siempre, normal, afirmó la reina de belleza. Una vida normal como cualquier persona. No sueño las grandes cosas. Aunque se ha convertido en una estrella en redes sociales y su presencia en la corte causa expectativa, ella afirma que no les gusta llamar la atención, que su presencia no cause un escándalo. Me gusta ir a la playa, me gusta salir, divertirme como cualquier persona. Siento que me ven como una persona que no puede hacer esas cosas, se quejó la esposa del líder del cártel de Sinaloa, a quien conoció cuando él estaba en la cumbre, aunque su defensa afirma que él no la dirigía. Coronel cree lo mismo, que su esposo es inocente hasta que la justicia de los Estados Unidos determine lo contrario. Se quejó de que no ha podido hablar con él, a pesar de que hay reportes de que han mantenido comunicaciones secretas a través de uno de los abogados, aunque a ella le preocupa verlo más delgado. El juicio en contra de El Chapo podría durar entre 3 y 5 meses. Ecuador es mencionado en el juicio en contra de El Chapo Guzmán. Medios internacionales como El País de España y Univisión recogen este miércoles 12 de diciembre del 2018 las declaraciones de Jorge Cifuentes, el narco que testimonió dentro del juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Según las publicaciones, Cifuentes dijo este miércoles ante la corte de Brooklyn que El Chapo planificaba transportar cocaína en buques desde Ecuador hasta el puerto de Michoacán, México. Pretendían evadir el escrutinio de las autoridades en el Pacífico, la ruta marítima que más huese a el cartel, dice El País. Univisión presentó más datos de lo dicho por Cifuentes. Detalló que a finales de 2007 se reunió en las montañas de México con El Chapo, su mano derecha Damaso López Núñez, el licenciado y un ejecutivo de Pemex que identificó como Alfonso Acosta. Discutieron cómo transportar en buques petroleros varias toneladas de la droga desde Ecuador. Según este medio de comunicación, Cifuentes también confesó que tenía su propia red de funcionarios que compró con fajos de dólares para facilitar su negocio ilícito. Aseguró que sobornó a miembros del ejército ecuatoriano para transportar cargamentos de cocaína en camiones militares desde la frontera entre Ecuador y Colombia hasta sus almacenes clandestinos en las ciudades de Quito y Guayaquil. Señaló a Telmo Castro, un ex capitán del ejército ecuatoriano, y aseguró que le pagaba un 100 por cada kilo de la droga que enviaba en vehículos militares. Los camiones del ejército no eran inspeccionados, así que no había riesgo de perder la cocaína, mencionó. Telmo Castro fue detenido por segunda ocasión en el 2013 y se lo identificó como el cabecilla de la organización criminal que tenía nexos con el cartel de Sinaloa, que entonces manejaba El Chapo. La primera captura de este exmilitar data de octubre del 2009. En ese entonces, dentro del operativo Aniversario, la unidad de lucha contra el crimen organizado de la policía, ULCO, decomisó 8,2 toneladas de droga del Frente 48 de las FARC y del Cartel del Norte del Valle, de Colombia. Tras la captura de Castro, el ejército explicó que antes de solicitar su baja trabajó en el grupo de inteligencia de Pichincha, HIP.
Allí realizó actividades de inteligencia e integró el núcleo de apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Castro fue sentenciado a 2 años, pero se benefició de una rebaja de pena y salió libre hasta su segundo arresto. Asesinatos, celos y alianzas. El juicio a El Chapo Guzmán desnuda una versión narco de Juego de Tronos. El proceso en Nueva York arroja luz sobre cómo operaban los carteles en México. En la imaginación popular, los carteles mexicanos de la droga, como las familias de la mafia o las grandes empresas, a veces se consideran entidades estables que duran décadas. Si bien los jefes van y vienen, muchos creen que la estructura básica de los carteles, y los nombres asociados a ellos, permanecen sin cambios. Pero un mes de testimonios en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, el narco mexicano conocido como El Chapo, indica que los carteles se parecen menos a los Gambino o General Electric y más a algo como Game of Thrones, la serie estrella de Bo conocida como Juego de Tronos. Los jefes de los carteles no solo han cambiado con frecuencia a través de los años, sino que además los grupos en sí también se han modificado en una serie casi constante de alianzas y rupturas. Según varios testigos del juicio, Guzmán comenzó en el negocio del tráfico a fines de los 80, mientras trabajaba bajo el ala de un jefe criminal de más alto rango, Juan José Esparragosa, que dirigía lo que se conocía como Cartel de Guadalajara. Al mismo tiempo, Guzmán estaba rodeado por un modesto entorno de familiares y amigos: su hermano Arturo, conocido como El Pollo, sus primos, los 3 hermanos Beltrán Leiva, y su primer empleado, un piloto llamado Miguel Ángel Martínez. Casi desde el comienzo de su carrera, Guzmán tuvo problemas con el Cartel de Tijuana, que controlaba la mayor parte de las operaciones de contrabando en la frontera mexicana con San Diego. Más tarde, estalló una guerra con los traficantes de Tijuana cuando Guzmán, desobedeciendo el protocolo, fue atrapado mientras movía cocaína a través de su territorio sin permiso. En 1991, han dicho los testigos, esa guerra redundó en una de las primeras reorganizaciones importantes del mundo de los carteles. Después de estudiar el conflicto, un poderoso traficante llamado Ismael Zambada García se separó del grupo de Tijuana y se alió con Guzmán. Conocido como El Mayo, Zambada trajo consigo a otro veterano del mundo de la droga, Amado Carrillo Fuentes, que en ese momento dirigía el Cartel de Juárez. Para entonces, Guzmán y Carrillo Fuentes no habían trabajado mucho juntos, pero se conocían de las fiestas de los carteles, declararon los testigos. Pero Carrillo Fuentes estaba más cerca de Zambada. Ambos una vez gastaron $50 millones en la compra conjunta de un jumbo para transportar droga. También tenía su propio círculo íntimo de socios. Entre ellos estaba su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, que supervisaba su equipo de asesinos, han dicho los testigos. Para 1992, esta alianza de 3 Guzmán, Zambada y Carrillo Fuentes formaba el núcleo de lo que se convertiría luego en el Cartel de Sinaloa. Mientras que cada uno de ellos tenía su propio equipo y sus intereses comerciales privados, con frecuencia compartían recursos. A veces, de acuerdo a varios testimonios, usaban los mismos pilotos o hacían inversiones conjuntas en ventas de cocaína que se calculaban por tonelada. Éramos un grupo, testificó el hermano de Zambada, Jesús Zambada García, a comienzos del juicio. Durante los siguientes 5 años, la estructura del cartel siguió siendo más o menos la misma.
Pero en 1997, Amado Carrillo Fuentes murió de manera inesperada mientras le practicaban una cirugía plástica. No mucho después, uno de sus principales ayudantes, Eduardo González Quirarte, se disparó en la cabeza mientras lo perseguía la policía. González no murió, pero sus heridas le provocaron una amnesia irreversible. Debió retirarse, según refirieron los testigos. Para llenar el vacío, Vicente Carrillo Fuentes fue ascendido y empezó a manejar el negocio de su hermano, y pronto se vio involucrado en una lucha de poder contra Guzmán, dijo un testigo esta semana. Según este testigo, Tirso Martínez Sánchez, Guzmán buscaba controlar una ruta ferroviaria muy lucrativa que transportaba la cocaína cruzando la frontera y que llegaba después a Los Ángeles, Chicago y Nueva York. La ruta ferroviaria les hacía ganar regularmente a los líderes del cartel cientos de millones de dólares. Pero Guzmán quería apartar a Carrillo Fuentes de estos beneficios monetarios, dijo Martínez. Complicando aún más las cosas, el otro hermano de Carrillo Fuentes, Rodolfo, se asoció muy pronto a un cartel rival, los Zetas, que mayormente operaba en el Golfo de México. Al principio, según relataron los testigos, los Zetas y los traficantes de Sinaloa trabajaban juntos. Pero la relación se volvió áspera en 2002, cuando un pistolero importante del cartel de Sinaloa mató al hermano de uno de los líderes importantes de los Zetas y luego se refugió con los aliados de Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva. Aunque los Zetas querían la cabeza del asesino, dijeron los fiscales, los hermanos Beltrán Leiva se negaron a entregarlo. Así se desencadenó otra guerra, enfrentando a Guzmán y a los Beltrán Leiva contra los Zetas y los hermanos Carrillo Fuentes. En el medio de la guerra, de acuerdo con un testimonio, Guzmán mandó a sus hombres a ejecutar a Rodolfo Carrillo Fuentes. En efecto, en 2004, Carrillo Fuentes y su mujer fueron asesinados mientras salían del cine en Culiacán. Ese mismo año, la estructura del cartel volvió a cambiar cuando Vicente Carrillo Fuentes abandonó el grupo, dejando el liderazgo a Guzmán y a su socio inicial, Ismael Zambada. En ese tiempo, han dicho los fiscales, los hermanos Beltrán Leiva también ascendieron posiciones, aunque esto no duró por mucho tiempo. En 2007, justamente, Guzmán estaba en guerra con los hermanos Beltrán Leiva, de acuerdo con el testimonio de Jesús Zambada García. Aunque los orígenes de la guerra no han sido aclarados, Zambada dijo que el conflicto surgió en parte por la participación de los hermanos en el secuestro de un enorme cargamento de cocaína que venía de Panamá. La pelea de Guzmán con los hermanos Beltrán Leiva fue extremadamente violenta, dijo Zambada, llevando a la muerte de cientos de personas. Además, fue extremadamente complicada. Los Beltrán Leiva, por ejemplo, establecieron una alianza de conveniencia con los Zetas. Esto era extraño, ya que su puntual enemigo, Vicente Carrillo Fuentes, todavía estaba muy conectado con dicho grupo. Pero estas eran las formas de actuar de los carteles, que con frecuencia se separaban, tomaban nuevas formas, luego se separaban de nuevo y volvían a cambiar de forma. Lo cual bastó para que uno de los testigos, un abogado colombiano llamado Germán Rosero, se volviera loco. De acuerdo con su testimonio, Rosero había trabajado con Guzmán y los socios de Sinaloa durante casi una década, pero luego decidió cortar lazos con ellos cuando la pelea con los hermanos Beltrán Leiva empezó a subir de temperatura. Desde su punto de vista, las guerras constantes y los cambios le parecían cansadores y peligrosos.
Francamente no quería trabajar más, le dijo al jurado el mes pasado. No quería estar en el medio de sus guerras.